Tengo 29 años y nunca pensé que terminaría contando algo así en internet, pero llevo semanas con esto en la cabeza y siento que si no lo suelto, voy a explotar. No sé si lo hago para desahogarme o para que alguien ahí afuera me diga que no estoy loca, que lo que viví realmente fue una falta de respeto, una humillación. Supongo que todos tenemos ese momento en el que te das cuenta de que la persona que creías conocer nunca fue realmente como pensabas. Y aunque han pasado meses, todavía me descubro pensando en detalles, en frases, en miradas que antes me parecían normales y ahora me resultan tan extrañas. No sé si alguien más entiende esa sensación de recordar algo y sentir que de pronto la escena tiene otro significado, como si hubieras estado viendo una película con los subtítulos equivocados todo el tiempo. Yo no soy perfecta, lo digo de entrada. He cometido errores en mis relaciones y no me creo una víctima intocable. Pero sí me considero alguien que da más de lo que recibe. Siempre fui así. Me involucro demasiado, me preocupo demasiado, me quedo incluso cuando sé que no debería. Y con él, bueno, con él fue exactamente eso, multiplicado por 1000. Lo conocí cuando tenía 24 y yo estaba recién saliendo de la universidad. Trabajaba en un café por las mañanas y en las tardes hacía algunas clases particulares de inglés. Él entró un día a comprar un café y, no sé, fue de esas personas que irradian seguridad. Me hizo reír en la primera conversación y pensé que eso ya era una buena señal. Al principio todo era bonito. Detalles, conversaciones hasta la madrugada, promesas tontas pero dulces. Yo venía de una relación anterior que me había dejado muy insegura, así que la manera en que él me hacía sentir importante fue como un salvavidas. Me dijo que trabajaba en algo estable, que tenía planes de formar una familia pronto, que no creía en perder el tiempo en relaciones sin futuro. Y ahí estaba yo, creyendo que por fin había encontrado a alguien que pensaba como yo. Pasaron 2 años y todo cambió cuando nació nuestra hija. No voy a mentir, fue difícil. No tanto por ella, porque desde que la vi supe que era lo mejor que me había pasado, sino por la manera en que nuestra relación empezó a agrietarse. Él se volvió más distante, más irritable, como si todo le molestara. A veces desaparecía por horas con excusas vagas, y aunque yo intentaba no pensar mal, había noches en que me quedaba despierta mirándolo dormir, preguntándome si todavía me quería. Me decía que estaba cansado, que era normal, que tener un hijo lo cambiaba todo. Y yo lo creí. 1 año después, se fue. Así, sin grandes explicaciones. Dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo y que me seguía queriendo, pero que no podía seguir. Al principio me sentí culpable, como si hubiera hecho algo mal. Cuidar a una bebé sola no es fácil, pero lo hice. Trabajé de lo que pude, pedí ayuda a mi mamá, vendí cosas, recorté gastos. Nunca le pedí más de lo que él decía que podía darme. Y aún así, había días en que me preguntaba cómo podía estar tan tranquilo sabiendo que yo hacía malabares para pagar la leche y los pañales. El tiempo pasó y yo empecé a reconstruirme. Conseguí un trabajo fijo en una oficina, hice nuevos amigos, aprendí a disfrutar de mi vida con mi hija aunque fuera cansado. Y entonces, cuando pensé que ya lo tenía superado, apareció otra vez. Me mandó un mensaje después de casi 1 año sin hablarnos más que lo justo por la niña. Me dijo que quería verme, que tenía algo importante que proponerme. Dudé mucho, pero terminé aceptando porque pensé que tal vez se trataba de algo relacionado con nuestra hija, alguna decisión que debíamos tomar juntos. Cuando nos vimos, noté enseguida que estaba diferente. Más sonriente, más seguro, y acompañado. Me presentó a su nueva pareja como si fuera lo más natural del mundo. Ella me dio la mano y me dijo que había escuchado mucho sobre mí. Sonreí, pero por dentro sentí un nudo en el estómago. No por celos, porque de verdad creo que ya no lo amaba, sino por la incomodidad de estar ahí, escuchando cómo él hablaba de su nueva vida como si la mía nunca hubiera existido. Nos sentamos y él empezó a hablarme de una oportunidad. Usó esa palabra varias veces, y mientras lo hacía yo intentaba adivinar a dónde iba con todo eso. En algún momento mencionó que su pareja y él tenían trabajos muy demandantes, que necesitaban a alguien de confianza para cuidar a sus hijos. Y ahí me quedé en blanco, porque todavía no había procesado del todo lo que estaba escuchando. Ni siquiera entendía si me estaba preguntando algo o si era una broma de mal gusto. Recuerdo que lo miré y le dije, ¿tus hijos? Él sonrió y dijo que sí, que se refería a la niña que tenemos juntos y al bebé que había tenido con su nueva pareja.
Ahí sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Todavía no sabía lo peor, pero algo en mi interior me dijo que nada bueno podía salir de esa conversación. Me quedé mirándolo unos segundos, intentando procesar lo que acababa de decir. «Que cuide a tus hijos», repetí en mi cabeza, como si necesitara confirmarlo otra vez para ver si tenía sentido. Él seguía hablando, como si todo fuera lógico, como si estuviera ofreciéndome un trabajo cualquiera. Decía que yo era la persona que más confianza le daba, que ya conocía sus rutinas, que entendía cómo era criar a la niña y que, de paso, podría ayudar con el nuevo bebé. Y yo asentía muy despacio, pero por dentro sentía una mezcla rara de confusión y algo que no sé si era rabia o incredulidad. No sé cómo describir la sensación. Era como si me hubieran colocado en una escena en la que todos sabían el guión menos yo. Ella sonreía, hacía comentarios sobre lo tranquilo que sería para ellos dejar a los niños conmigo, sobre cómo así todos ganamos. Me sonaba tan raro escuchar la palabra ganar en esa conversación. ¿Ganar? ¿Para quién? Yo seguía intentando poner cara de que estaba prestando atención, pero había algo en su tono, en su forma de mirarme, que me hacía sentir más como una pieza de repuesto que como alguien importante. No me malinterpretó a mí misma, yo no tengo problema con cuidar niños, y menos si uno de ellos es mi hija. Pero la forma en que lo planteaban, no sé, era como si estuvieran hablando de un servicio más, como si fuera un trámite. Y lo que más me desconcertaba era que él no parecía ver nada extraño en todo eso. Ni un mínimo de incomodidad, ni un reconocimiento de que la situación podía ser delicada, por decirlo suave. Me acuerdo de que mientras hablaba, yo empecé a fijarme en detalles que antes habría pasado por alto. El reloj caro que llevaba en la muñeca, el tono de voz relajado, como le tomaba la mano a ella de vez en cuando, esa forma casi automática de mostrarse como una pareja perfecta. Y no sé si fue mi inseguridad o simple intuición, pero sentí que había una especie de puesta en escena. Como si quisieran mostrarme que estaban bien, que habían avanzado, y que yo, bueno, que yo podía quedarme en el rol que ellos decidieran darme. Ella me empezó a explicar las rutinas, que el bebé dormía cada 3 horas, que a la niña le gustaba un tipo específico de desayuno, que tendrían todo listo en la casa para que yo no tuviera que preocuparme de nada más. Y esa frase, no preocuparte de nada más, me golpeó, porque mi vida entera se había convertido en preocuparme por todo, sola, desde que él se fue. No sé si lo dijo con buena intención o si simplemente no se daba cuenta de lo irónico que sonaba. En medio de esa conversación, me di cuenta de que ellos no me estaban preguntando si quería hacerlo. Me lo estaban presentando como un hecho, como si ya estuviera decidido. Y esa sensación de no tener voz en algo que me involucraba tanto empezó a incomodarme más que la propuesta en sí. Porque, claro, yo podría decir que no, pero había algo en la forma en que lo planteaba que me hacía sentir que un no iba a convertirse en un problema mayor. Intenté cambiar el tema, preguntarle por otras cosas, por su trabajo, por cómo estaba la familia. Y fue ahí cuando noté otra cosa. Cada vez que yo hacía una pregunta que no estuviera relacionada con los niños, él respondía rápido, breve, y enseguida miraba a ella, como esperando que tomara la palabra. Como si ya no hablara directamente conmigo, como si yo fuera un enlace para algo, no alguien con quien conversar de verdad. No sé si era mi mente jugándome trucos, pero sentí que había una tensión invisible, una especie de equilibrio que ellos estaban cuidando. Me di cuenta de que no me habían preguntado nada personal sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre cómo estaba yo. Y ahí, mientras los escuchaba hablar de horarios y comidas, me pregunté por qué realmente me habían llamado después de tanto tiempo. Él me dijo que querían empezar lo antes posible y que lo ideal sería que pudiéramos acordar algo esa misma semana. Yo solo respondí que lo pensaría, que necesitaba revisar mis tiempos. Pero al decirlo, vi una sombra de impaciencia en su cara, algo que desapareció rápido pero que me dejó incómoda. Ella, en cambio, mantuvo esa sonrisa tranquila, como si ya supiera cuál sería mi respuesta. Cuando nos despedimos, me abrazó rápido, sin la calidez que alguna vez tuvo, y me dijo que sabía que podía contar conmigo. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el camino a casa. No sé si porque en algún momento de mi vida yo también lo creí, o porque ahora sonaba más como una orden que como un agradecimiento. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en lo que me habían dicho, en la forma en que lo hicieron, en cómo me sentí como invitada en una historia en la que antes era protagonista. Y aunque todavía no podía ponerle un nombre a lo que me incomodaba, algo me decía que aceptar no iba a ser tan simple como parecía.
Pasaron 2 días desde esa reunión y yo todavía tenía la cabeza hecha un nudo. Decía que estaba pensando si aceptar o no, pero en realidad me pasaba el día imaginando cómo sería trabajar para ellos. No podía dejar de sentir que algo estaba fuera de lugar, y cuanto más trataba de convencerme de que estaba exagerando, más detalles empezaban a salirme al paso como si siempre hubieran estado ahí y yo no los hubiera querido ver. Me escribía él, no ella, para aclarar dudas, pero cada mensaje era más parecido a una lista de instrucciones que a una conversación. Horarios, comida, dónde iban a dejar la ropa de los niños, como querían que organizara el tiempo. Me decía que no me preocupara por nada porque ellos se encargarían de todo lo grande. Y esa frase me revolvía, porque ¿qué era lo grande y qué era lo pequeño? ¿Criar y cuidar a los niños entraba en lo pequeño? Hubo un momento en que me di cuenta de que ni siquiera me habían preguntado cuánto cobraría. Yo intentaba pensar en eso como algo que ya vendría después, pero la verdad es que me hacía ruido. ¿Por qué no preguntarlo de entrada si era, supuestamente, un trabajo? Me respondía sola que quizás querían verme primero como una aliada, no como alguien a quien contratar, y al mismo tiempo me sentía ingenua por pensarlo así. Empecé a prestar más atención a cómo él me hablaba. No era agresivo, pero había un tono, como de superioridad, como si me estuviera haciendo un favor. Yo le recordaba que también tengo un trabajo, que no siempre podía ajustar mis horarios, y él me decía cosas como bueno, pero es tu hija, vas a querer pasar más tiempo con ella, ¿no? Y claro que sí, pero no en ese contexto, no de esa manera. Era como si usara mi amor por ella para empujarme a aceptar. Un día, cuando fui a dejar a mi hija con él para su fin de semana, me encontré a la nueva pareja en la puerta. Tenía el cochecito del bebé y me saludó como si fuéramos amigas de toda la vida. Me dijo que ya estaba todo listo para cuando empezara y que seguro me iba a encantar el ambiente de su casa. Esa frase me dejó helada porque yo no había confirmado nada todavía. Mientras hablaba conmigo, me di cuenta de que no me estaba escuchando realmente. Sus ojos iban y venían hacia el teléfono que tenía en la mano, y cada vez que sonaba un mensaje, sonreía y lo respondía sin interrumpir lo que estaba diciendo. No sé por qué, pero esa falta de atención me hizo sentir más como personal doméstico que como la madre de uno de esos niños. Esa noche, después de dejar a la niña, me quedé sola en mi departamento y me puse a revisar mentalmente todo lo que había pasado desde que él volvió a aparecer. No podía dejar de pensar en esa sensación de que todo estaba ya decidido sin mí, como si ellos me hubieran asignado un rol en su vida y yo solo tuviera que encajar. Me acordé de un detalle que hasta entonces me había parecido insignificante. Cuando me hicieron la propuesta, él mencionó que sería mejor que lo hiciéramos de manera informal para que fuera más flexible para todos. En ese momento no dije nada, pero ahora empezaba a sonar como una excusa para no formalizar nada, ni pagos ni horarios. Y cuanto más lo pensaba, más me molestaba. Empecé a sentirme atrapada entre dos ideas. Por un lado, no quería perder tiempo con mi hija, y si eso significaba estar en su casa cuidando también al otro bebé, pues lo soportaría. Pero por otro, la idea de ponerme en esa posición, con ellos dictando todo, me daba una sensación de humillación que no podía ignorar. Me empecé a obsesionar con pequeños recuerdos, la forma en que él me dijo sé que puedo contar contigo como si fuera un hecho, como ella hablaba de mi hija como si fuera también suya, el silencio incómodo cuando pregunté si habían considerado otras opciones y él simplemente cambió de tema. Era como si mi intuición estuviera tratando de gritarme algo que yo todavía no lograba entender del todo. Al día siguiente me escribió otra vez para cerrar el tema. Dijo que habían pensado en una cifra, que me la diría cuando nos viéramos, pero que estaba seguro de que me parecería justa. Esa palabra, justa, me dio escalofríos. No sé por qué, pero me sonó a que ya sabía que no lo sería. Sentía una presión rara, como si todo fuera una prueba de hasta dónde podían estirarme antes de que dijera que no. Y lo peor es que no estaba segura de poder decir que no sin que eso trajera consecuencias con mi hija de por medio. Esa noche me acosté tarde, mirando el techo y preguntándome en qué momento había pasado de ser su pareja a estar en una situación en la que tenía que evaluar si me convenía trabajar para él y su nueva pareja. Me preguntaba si esto era normal, si alguien más en mi lugar aceptaría, si yo estaba exagerando. Pero una parte de mí ya empezaba a sospechar que la verdadera respuesta iba a doler más de lo que quería admitir. Y esa respuesta me estaba esperando mucho antes de lo que pensaba. 2 días después de ese último mensaje, él me pidió que pasara por su casa para ver el lugar y así poder hablar de la cifra que habían pensado. Me convencí de que tenía que ir,
aunque una parte de mí ya sabía que no me iba a gustar lo que escucharía. Quise creer que tal vez estaba siendo prejuiciosa, que quizá todo era más simple de lo que mi cabeza estaba imaginando. Pero no. No estaba equivocada. Llegué y ella fue la que me abrió la puerta. Tenía una sonrisa tan amplia que me resultó incómoda. Me ofreció algo de beber y me llevó directo al salón, donde él estaba revisando unos papeles. Me dijo que se alegraba de que hubiera venido, que así podíamos dejar todo claro y empezar lo antes posible. Yo respiré hondo y me senté. Sin rodeos, empezó a decir que habían pensado en un pago mensual, algo simbólico porque, según él, como parte del tiempo yo estaría cuidando a mi propia hija, no tenía sentido que fuera una cifra alta. Me quedé callada, procesando. Algo simbólico. Repetí esas palabras en mi cabeza como si fueran un eco molesto. Entonces soltó la cifra. Y me quedé helada. No solo era ridículamente baja para el trabajo que implicaba, sino que además, sin ningún pudor, me dijo, es menos de lo que le pagamos a la chica que venía antes, pero ella no era de la familia y tú sí. Sentí un calor subirme por la cara, una mezcla de vergüenza y rabia que me dejó paralizada unos segundos. ¿Menos que a la niñera anterior? ¿Y encima me lo decía como si fuera lógico? Traté de hablar, pero lo único que me salió fue un perdón. Él, tranquilo, repitió lo mismo, que como yo era la madre de uno de los niños, se daba por hecho que no lo hacía solo por dinero, que era un ganar-ganar. En ese momento dejé de escuchar por unos segundos. Vi sus labios moviéndose, pero mi cabeza estaba en otro lado. Recordaba todas las veces que había tenido que vender cosas para poder pagar la leche, mientras él no podía ayudarme más. Recordaba cómo me decía que estaba ajustado, que apenas le alcanzaba, y ahora, sentado frente a mí, con su reloj caro y su tono de empresario negociando, me estaba diciendo que valía menos que una desconocida. Ella intervino, como si quisiera suavizarlo, y dijo que igual podíamos hablarlo si yo no estaba cómoda, pero que no podían pagarme lo mismo que a alguien externo porque ellos veían esto como una ayuda mutua. Y ahí sentí algo romperse dentro de mí. Una ayuda mutua. Como si yo estuviera recibiendo un favor. No sé si fue el orgullo, la indignación o el dolor, pero tuve que apretar las manos sobre mis rodillas para no temblar. Me esforzaba por mantener la calma porque sabía que si me levantaba y me iba en ese momento, iba a explotar y probablemente iba a decir cosas de las que me arrepentiría. Traté de preguntarles por qué no me habían dicho la cifra desde el principio, y él solo respondió, porque sabíamos que ibas a querer pensarlo, y queríamos que vieras primero lo positivo. Lo positivo. Como si fuera una oferta irresistible que yo tendría que agradecer. Me quedé mirándolo y, por un instante, no vi al padre de mi hija, vi a un hombre que me había medido, que había calculado cuánto podría exigirme antes de que dijera que no. Y lo peor es que me di cuenta de que parte de su seguridad venía de saber que yo amaba a mi hija más que a mi orgullo, y que podría usar eso para que aceptara. Mientras seguíamos hablando, hubo un momento en que él se levantó para atender una llamada y dejó su teléfono en la mesa. La pantalla se encendió con un mensaje de ella. Tranquilo, va a aceptar. Es lo mejor para nosotros. Sentí un vacío en el estómago. No sé si me dolió más leerlo o confirmar lo que ya sospechaba, que nunca había sido una propuesta abierta, que todo estaba planeado desde antes y que ellos solo estaban siguiendo un guión que asumía mi sumisión. No sé cuánto tiempo me quedé callada después de eso. Creo que ellos siguieron hablando, pero mi cabeza estaba llena de ruido. Pensaba en mi hija, en cómo esto no se trataba solo de dinero, sino de respeto, de dignidad. Y también pensaba en que, si aceptaba en esas condiciones, iba a ser como firmar un papel invisible que decía que podían tratarme como quisieran. Cuando él volvió a sentarse, me miró como si esperara un sí inmediato. Yo solo dije que necesitaba tiempo, pero por dentro ya sabía que nada iba a ser igual después de esa conversación. Y lo que pasó después terminó de dejarme sin aire. No sé en qué momento pasé de estar callada a sentir que me ardía todo el cuerpo. Fue como si algo que había estado aguantando durante meses, años incluso, hubiera decidido romperse justo ahí, delante de ellos. La frase de ese mensaje todavía me estaba rebotando en la cabeza. Va a aceptar, es lo mejor para nosotros, como si yo fuera una especie de pieza que se acomoda donde ellos la ponen. Me costaba hasta respirar, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Él me miraba esperando mi respuesta, con esa cara de seguridad que tanto me irritaba, y yo sentí que si me quedaba callada un segundo más, iba a explotar por dentro. No lo pensé, no lo planeé,
Simplemente lo solté. ¿Sabes qué? No. No voy a aceptar. No voy a cuidarles la vida mientras ustedes me miran por encima del hombro y me pagan menos que a una desconocida. No soy su empleada barata. Y mucho menos su comodín. Él abrió la boca para responder, pero no le di tiempo. Seguí hablando, cada vez más rápido, sintiendo que las palabras salían empujadas por algo que llevaba acumulando desde que se fue de la casa. Te pasaste años diciéndome que no podías ayudarme más, que estabas justo, que no te alcanzaba, mientras yo hacía malabares para darle de comer a nuestra hija, y ahora vienes con esta propuesta como si fuera un favor. ¿Un favor para quién? ¿Para mí? No, esto es para ustedes. Y ni siquiera tuviste la decencia de decírmelo de frente desde el principio. Ella intentó interrumpir, con un tono calmado, diciéndome que estaba exagerando y que todo era para el bienestar de los niños. Y ahí me quebré. Me levanté de la silla, las manos me temblaban, sentía un calor insoportable en la cara y los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de rabia o de tristeza. No uses a mi hija para justificar esto. No uses su nombre para tapar que lo único que quieren es alguien que les resuelva la vida más barato. No es bienestar de los niños, es comodidad para ustedes. No sé si fue mi tono o la manera en que lo dije, pero ella se quedó callada. Él, en cambio, se inclinó hacia adelante y me dijo que estaba tomándolo demasiado personal, que estaba mezclando cosas del pasado y que debería pensar en lo práctico. Esa última palabra me desató del todo. Le grité que lo práctico había sido criar a nuestra hija sola, con el dinero que él consideraba suficiente mientras se compraba relojes y salía de viaje. Lo práctico había sido aprender a no esperar nada de él. Y que ahora pretendiera que aceptara esta oportunidad como si fuera un regalo era, básicamente, una burla. Me escuché decir cosas que nunca pensé que me atrevería a decirle. Que me había sentido invisible desde el momento en que se fue, que me había dejado con toda la carga mientras él reconstruía su vida con otra persona, y que ahora, encima, quería que yo trabajara para él como si nada. En algún momento mi voz se quebró y no pude seguir. Me tapé la cara con las manos y sentí como las lágrimas me corrían sin poder frenarlas. No me importó que me vieran así. No podía más. Hubo un silencio incómodo, de esos que parecen eternos. Él se pasó la mano por la cara y me dijo que no tenía por qué ponerse así, que si no quería, no pasaba nada. Pero el tono no era de alguien que entendía mi punto, sino de alguien que quería terminar la conversación rápido. Y eso me dolió todavía más, porque confirmaba que nunca había importado lo que yo sintiera. Agarré mi bolso y me puse de pie. Sentía que si me quedaba un minuto más iba a terminar diciendo algo aún peor, algo que después me pesaría. Él me dijo mi nombre como para que me detuviera, pero yo solo le respondí, lo que acabas de hacer no lo voy a olvidar. Y créeme, no se trata solo del dinero. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Ella se apartó para dejarme pasar, y justo cuando estaba saliendo, la escuché decir en voz baja, solo intentábamos ayudar. Me reí sin querer, una risa seca, amarga. Ni siquiera me giré para responder. Cerré la puerta y sentí un nudo en la garganta que me estaba ahogando. Bajé las escaleras temblando. En la calle, el aire me golpeó en la cara y fue como si todo lo que estaba conteniendo explotara. Lloré ahí mismo, en la vereda, sin importarme quién pasara. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando me calmé un poco, me di cuenta de que lo que más me dolía no era la propuesta, ni siquiera el pago ridículo. Lo que me destrozaba era darme cuenta de que para él, yo seguía siendo alguien a quien podía moldear a su conveniencia. Me subí al auto con las manos todavía temblando. No sabía si ir directo a mi casa o manejar sin rumbo solo para despejarme. Lo único que tenía claro era que, después de esto, las cosas con él ya no podían volver a ser las mismas. Y lo que pasó en los días siguientes terminó de confirmarlo. Cuando llegué a mi departamento, todavía sentía el corazón golpeándome en el pecho. Dejé el bolso tirado en el sillón y me quedé de pie en medio de la sala, sin saber qué hacer. No tenía ganas de comer, ni de hablar, ni de poner música. Solo me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la pared y me quedé mirando un punto fijo, como si así pudiera vaciarme por dentro. No quería llorar más, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su cara diciéndome que estaba tomándolo demasiado personal y me volvía esa mezcla de rabia y tristeza. Esa noche no dormí. Me moví de un lado a otro en la cama, repasando la conversación una y otra vez. Pensaba en lo que dije, en cómo lo dije, en si me había pasado,
en si debería haberme controlado más. Pero después me venía la otra parte de mí, la que me recordaba que si no hablaba en ese momento, iba a seguir tragándome cosas como siempre. Y esa parte me repetía que no tenía que sentirme culpable por defenderme. Al día siguiente, no recibí ningún mensaje de él. Nada. Ni una llamada, ni un "¿estás bien?", aunque fuera hipócrita. Fue raro, porque por más que nuestra relación ya no fuera buena, siempre había algo de contacto por la niña. Esa vez, silencio absoluto. Y el silencio dolía más que cualquier grito. Mi mamá pasó por casa esa tarde y me encontró con la mirada perdida en la taza de café. Me preguntó qué me pasaba y traté de contárselo, pero mientras hablaba, me di cuenta de que no quería repetir cada palabra. No quería volver a ponerme en ese lugar de humillación. Solo le dije que había tenido una discusión fuerte con él y que necesitaba espacio. Ella me miró con esa cara que pone cuando quiere decir algo pero sabe que no es el momento, y no insistió. Los días siguientes fueron un vacío raro. Trabajaba en automático, comía por costumbre, sonreía a medias cuando alguien me hablaba. En la oficina nadie notó nada, y por un lado agradecí eso, porque no estaba lista para explicar. Pero por dentro sentía una presión constante en el pecho, como si no pudiera tomar aire completamente. No ver a mi hija ese fin de semana fue lo peor. Él no me dijo que no podía, pero yo misma decidí no pasar por su casa. No quería cruzármelo, no quería sentir que tenía que fingir normalidad después de lo que pasó. Me odié un poco por eso, porque significaba perder tiempo con ella, pero también sabía que si iba con ese nudo en la garganta, no iba a poder disfrutarla como se merece. El lunes recibí un mensaje suyo. Frío, cortante. Solo decía: "Cuando quieras podemos hablar de nuevo, pero sin gritos". Lo leí varias veces y no respondí. No me pidió disculpas, no reconoció nada, solo puso la condición de sin gritos, como si todo el problema hubiera sido mi tono de voz. Esa manera suya de minimizar lo que pasa siempre me ha vuelto loca, porque me deja con la sensación de que todo queda flotando, como si no hubiera pasado nada grave. Esa semana también noté que algunos horarios con la niña cambiaban sin que él me avisara. Cosas pequeñas, pero que antes no hacía: llevarla un poco más tarde, devolverla antes, no responder rápido mis mensajes cuando estaba con ella. Eran detalles, sí, pero suficientes para darme cuenta de que el ambiente había cambiado. Empecé a sentirme aislada. No le conté a casi nadie lo que había pasado, porque sabía que habría gente que no lo entendería, que me diría "pero al menos así estarías con tu hija" o "piénsalo bien, es una oportunidad". No quería escuchar eso. No quería que nadie justificara lo que para mí era una falta de respeto tan clara. En casa, traté de distraerme con cualquier cosa. Ordené cajones, limpié la cocina como si estuviera sacando algo más que polvo, salí a caminar sin rumbo. Pero en cada silencio, en cada momento en que me quedaba sola, me volvía la misma pregunta: ¿por qué le sigo permitiendo tener tanto poder sobre mí? Y no tenía respuesta. Las noches eran las peores. Me acostaba agotada, pero la cabeza no se apagaba. Pensaba en lo que podía venir ahora, en si él iba a usar a la niña para castigarme de alguna manera, en si yo estaba preparada para lidiar con eso. También pensaba en lo que significaba todo esto para mí, más allá del momento puntual. Porque no era solo el dinero, ni el trabajo, era darme cuenta de que todavía quedaban muchas cosas que no había sanado. Una tarde, mientras lavaba los platos, me descubrí hablando sola, repitiendo frases que le diría si volviera a verlo. Me escuché a mí misma defendiendo mi valor, poniendo límites, y me di cuenta de que todo eso estaba solo en mi cabeza, que en la realidad seguía sin decidir cómo manejar lo que venía. Me sentía como en una especie de pausa forzada, en ese espacio incómodo entre lo que pasó y lo que tengo que hacer al respecto. Y por más que intentaba evitarlo, sabía que tarde o temprano iba a tener que sentarme a pensar de verdad en todo lo que esto significaba, no solo para mí, sino para mi relación con él y con mi hija. Han pasado semanas desde esa discusión y todavía siento que la escena entera está pegada en mi cabeza como una película que no pedí ver. Ya no lloro todos los días, pero todavía me duele, y no solo por lo que pasó, sino por lo que significa. Creo que lo que más me pesa no es el momento en sí, sino darme cuenta de cuánto tiempo he permitido que él tenga un lugar en mi vida desde el que puede lastimarme así. Me pregunto cuándo exactamente dejé de poner límites, o si alguna vez los puse de verdad. A veces pienso que, si hubiera manejado la conversación de otra manera, tal vez no estaría lidiando con este silencio incómodo que hay ahora. Tal vez,
Si hubiera contado hasta 10, si hubiera sido más estratégica, podría haber defendido mi dignidad sin cerrar la puerta del todo. Pero después me acuerdo de cómo me sentí en ese momento, de esa mezcla de rabia y humillación, y sé que no tenía otra forma de salir de ahí sin reventar. Era eso o tragarme algo más, y no podía. Me he dado cuenta de que, desde que él se fue, he estado en una especie de modo de supervivencia. No me daba tiempo para pensar mucho en cómo me sentía, solo iba resolviendo lo que tocaba, pagar cuentas, cuidar a mi hija, mantenerme a flote. Y cuando vives así, a veces aceptas cosas que en otro contexto no aceptarías, porque estás cansada, porque no quieres otro problema, porque piensas que ya pasará. Pero lo que pasó esa tarde me dejó claro que hay un límite, incluso para mí. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Como que su propuesta no era solo una cuestión de trabajo y dinero, sino de control. Que al pagarme menos que a una desconocida, me estaba poniendo en un lugar más bajo de forma consciente, como para recordarme que no tengo poder ahí. Y que yo, al dudar si aceptarlo o no, estaba considerando meterme de lleno en ese lugar que él había diseñado para mí. También he pensado mucho en lo que significa para mi hija todo esto. No quiero que crezca viendo que su mamá acepta lo que sea con tal de mantener la paz. No quiero que normalice que alguien pueda tratarte como si tu tiempo y tu esfuerzo valieran menos porque eres de la familia. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir miedo de que mi decisión cierre puertas o complique las cosas entre ellos. Es un equilibrio difícil, y no sé si lo estoy manejando bien. Me he dado cuenta de que he cambiado desde que todo esto empezó, pero no estoy segura de si para bien. Siento que estoy más consciente de las señales, más atenta a las dinámicas, menos dispuesta a callarme. Pero también me noto más desconfiada, más dura, como si hubiera perdido un pedazo de ingenuidad que todavía me gustaba tener. Hay noches en las que me acuesto pensando en las veces que él me pidió favores antes, en cómo los aceptaba sin pensarlo, como si fuera normal. Me acuerdo de pequeños comentarios que ahora veo con otros ojos, de momentos en los que me incomodé y lo dejé pasar para no hacer un problema. Y me pregunto si eso también me hizo llegar hasta aquí. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente. No por provocarlo, sino por no haberme protegido mejor. Creo que parte de mi enojo es conmigo misma, por haberle dado tantas oportunidades para definirme según su conveniencia. La relación con él ahora es funcional, nada más. Hablamos lo necesario por nuestra hija y nada más. Y aunque esa distancia me alivia en cierto sentido, también me duele que sea así. Porque una parte de mí todavía quiere que las cosas sean más simples, que podamos hablar sin esa capa de desconfianza y resentimiento que ahora está en todo. Pero creo que esa parte ya no va a tener lo que quiere. En los últimos días he estado pensando mucho en qué quiero hacer a partir de ahora. No solo con él, sino conmigo misma. Porque no quiero que este episodio se convierta en otro peso que cargo en silencio, pero tampoco quiero quedarme atrapada en la rabia. Me gustaría poder cerrar este capítulo de verdad, sin sentir que me debo algo a mí misma. Quizás no tengo todas las respuestas todavía, pero sí sé que este fue un punto de quiebre. Y aunque ahora duela, algo en mí sabe que necesitaba verlo tan claro para poder empezar a cambiar. El problema es que todavía no sé hasta dónde va a llegar ese cambio, ni qué va a significar para todo lo demás que viene. Ahora que lo pienso con un poco más de distancia, siento que esta historia no se trata solo de esa propuesta absurda o de la cifra insultante que me ofrecieron. Se trata de todo lo que vino antes, de las pequeñas concesiones que hice sin darme cuenta, de cómo fui permitiendo que ciertas dinámicas se instalaran en mi vida. Ese día fue solo el momento en que todo eso se volvió imposible de ignorar. No voy a mentir, todavía me duele. No tanto por él, porque ya no espero nada de su parte, sino por mí. Por la versión de mí que existía antes de que todo esto pasara, esa que creía que podía manejar cualquier situación con calma, que pensaba que si actuaba con buena fe los demás también lo harían. Esa persona ya no está. Y no sé si eso es bueno o malo, solo sé que ahora soy distinta. Con el tiempo entendí que no iba a recibir un cierre perfecto. No iba a haber disculpas sinceras, ni conversaciones donde por fin me dijera que entendía por qué me dolió. Lo que hay es lo que siempre hubo, un trato funcional por nuestra hija y nada más. Y tal vez eso es lo que más cuesta aceptar, que a veces el final no es una reconciliación ni un acuerdo, sino simplemente aprender a vivir con una distancia que antes te habría parecido insoportable. A veces me pregunto si él alguna vez se dio cuenta del daño que hizo o si, en su cabeza, todo fue una simple diferencia de opinión.
Me gustaría creer que sí lo sabe, aunque no lo admita, porque pensar lo contrario sería aceptar que para él nunca importé de verdad. Y no sé si estoy lista para esa verdad. He pensado en cómo voy a manejar las cosas de aquí en adelante. No quiero vivir con miedo a que use a nuestra hija como moneda de cambio, pero tampoco voy a volver a ponerme en una situación que me deje tan expuesta. Ya no me interesa que me vea como alguien razonable si eso significa tragarme cosas que me hieren. Prefiero que piense que soy difícil, que soy fría, lo que sea, antes que volver a ese lugar donde mi valor depende de su visión de mí. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Tal vez no se trate de entender, sino de aceptar que hubo un punto en que nuestras historias se separaron de forma definitiva, aunque sigamos conectados por nuestra hija. Y que esa conexión no significa que él tenga derecho a moldear mi vida. A veces, cuando estoy sola, me vienen imágenes de esa tarde, su tono seguro, la sonrisa de ella, el teléfono con ese mensaje que lo decía todo. Y aunque al principio me llenaban de rabia, ahora me provocan otra cosa. No sé si es resignación o simplemente el cansancio de pelear mentalmente una batalla que ya está perdida. Porque, al final, yo ya tomé mi decisión, no acepté, y no voy a aceptar, ni ahora ni nunca. Lo curioso es que, después de todo, creo que lo más importante no fue decirle que no a esa propuesta, sino decírmelo a mí misma. Reconocer que no necesito justificarme, que mi valor no se mide en lo que él esté dispuesto a pagarme o a reconocerme, que no tengo que entrar en su juego para estar cerca de mi hija, porque hay otras formas, y porque ella también necesita aprender que uno no se queda donde no lo respetan. Quizá lo único que me quedó fue aprender a vivir con esto. Con la herida que deja saber que alguien que compartió tanto contigo pueda verte como una opción conveniente, sin considerar lo que eso significa para ti. Con el vacío que deja la certeza de que no va a cambiar. Y con la convicción de que yo tampoco voy a volver a ser la misma. Y así terminó todo, o al menos, eso es lo que me gusta creer. Porque en el fondo sé que no hay un final definitivo cuando compartes un hijo con alguien. Siempre habrá conversaciones, acuerdos, desacuerdos. Pero también sé que, pase lo que pase, nunca más voy a dejar que me pongan en el lugar en el que intentaron ponerme esa vez. Esa puerta ya se cerró, y esta vez, la llave la tengo yo.